Hay una cosa que tenemos clara y es que sin la presencia de Teruel existe en el Congreso de los Diputados, nada se habría conseguido con relación al corredor cantábrico-mediterráneo en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, ni en la próxima comunicación ferroviaria directa con Madrid. Sabéis que el corredor cantábrico-mediterráneo fue anunciado en un día aciago, precisamente en época previo vaquillera, en el 2004, por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Marcelino Iglesias, en la cual Teruel quedaba definitivamente fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia, y a cambio, fue un cambio de cromos, se sacaron un poco de la chistera este corredor cantábrico-mediterráneo. Este corredor cantábrico-mediterráneo pues fue puesto en escena por José Blanco en el 2009 con representantes de todas las comunidades autónomas por las cuales iba a discurrir, y ya llamaba la atención de que el Ministerio pues tenía previsto una inversión de 12.000 millones de euros entre Zaragoza y el Cantábrico. Sin embargo, entre Zaragoza y Sagunto pues no se veía que hubiera ningún tipo de previsión económica. Lo que mal sale, pues, o mal nace, mal acaba. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que salieron dos estudios informativos, uno que era Teruel-Sagunto, que de repente, al cabo de 4 años aproximadamente, quedó totalmente, bloqueado ya, caducado, y el otro, entre Teruel y Zaragoza, quedó suspendido por parte del Gobierno de Aragón, ni de la Generalitat Valenciana, ni del Gobierno Central, ni por representantes políticos, ya no digo de Aragón ni de la Comunidad Valenciana, sino representantes políticos de Teruel. Nadie dijo absolutamente nada. Teruel existe, pudo saber qué es lo que había de estos dos estudios informativos gracias pues a una pregunta parlamentaria que hizo un diputado de Ciudadanos por Zaragoza, que era de Teruel, y ahí nos enteramos de que estaba uno caducado y el otro suspendido. Pero el golpe mortal al corredor cantábrico-mediterráneo en esta parte del recorrido fue dado por el Gobierno de Aragón el 5 de abril de 2017. Este documento es de Aragón Plataformas Logísticas, fue la constitución de la Carta de Compromiso. En la página 6 dice: conectar con los dos grandes corredores españoles, el Cantábrico y el Mediterráneo. El desarrollo del corredor desde Zaragoza a Barcelona y Tarragona es nuestra apuesta irrenunciable. Para la vía entre Zaragoza y Teruel-Sagunto, que será una vía similar a las que hay entre Zaragoza y Barcelona, es decir, una vía única y electrificada. Eso es lo que nos pide nuestro gobierno para Teruel. Esto fue el gobierno del PSOE, pero para rematar la faena, el gobierno del PP en junio del 2018, este tramo del corredor cantábrico-mediterráneo entre Zaragoza y Teruel-Sagunto lo excluye de lo que se denominaba el mecanismo Conectar Europa. Esta parte del corredor quedaba excluida de la financiación de Europa. Y sabemos que un corredor de estas características, si no tiene financiación europea, estaba condenado a muerte. Y se preparó la gran manifestación en Valencia, más de 50.000 personas. Los políticos en aquel momento, ante la presión ejercida, pues no les quedaba más remedio, tanto Lambán como Chimo Puig, pues ir a Bruselas precisamente a intentar pues que este tramo del corredor fuera nuevamente incluido en Europa. Fue un trabajo inmenso, y al final afortunadamente se consiguió. Hubo que empezar desde cero. Y esto pues afortunadamente coincidió porque Teruel existe, llegó al Congreso de los Diputados. En el pacto de investidura constaba específicamente esto de una manera ineludible, y pues se consiguió otra vez volver a empezar de cero el estudio informativo entre Teruel y Sagunto, y el otro, que estaba suspendido entre Teruel y Zaragoza, como no había caducado, pues se pudo retomar y continuar. Gracias a eso, pues este estudio informativo entre Teruel y Zaragoza salió a exposición pública y ahora está pendiente de la declaración de impacto ambiental. Y el estudio informativo, que se empezó de cero, con lo cual una importante cantidad de dinero se tiró absolutamente a la basura, pues en principio tendría que haber sido presentado a final de junio. Yo desconozco si está, no tengo los datos, pero a final de junio tenía que estar presentado ya ese documento. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este trabajo importantísimo que se ha tenido que hacer en el Congreso, en el Ministerio, en las comisiones de seguimiento, con el ADIF, es una cosa tremenda, pues es un trabajo que desgraciadamente no se ve. Pero para que haya obra, tiene que haber un proyecto. Para comunicación ferroviaria directa con Madrid. Estaba incluida en el plan específico de Teruel de Rodríguez Zapatero en el año 2005, estaba incluido en el pacto de investidura del 2020,
y fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados en julio del 22. Y se hacía referencia específica en la votación del Congreso, casi por unanimidad, a que fuera el tren Talgo 730. Y cuando Pedro Sánchez dijo que iba a llegar la alta velocidad en diciembre del 21 a Galicia, en esa misma reunión que tuvimos allí ya en el Ministerio, dijo, como se van a liberar estos trenes mixtos, pues los primeros que vengan para Teruel. De repente, con mucha parafernalia de medios de comunicación, la presidenta de Adif llegó a los talleres Talgo, donde están remodelándose, precioso todo aquello, y dijimos, esto ya tiene mala pinta, y efectivamente fue a otra comunidad autónoma. Se siguen liberando trenes 730 hasta que ya en una reunión, la última que tuvimos en el Ministerio, con 6 directores generales, había 2 de Adif y 2 de Renfe, entre otros, dijimos que hasta aquí habíamos llegado, que como el próximo tren 730 que se liberara fuera a un sitio que no fuera Teruel, hablaríamos de otra manera, pero muy serios además. Entonces, pues bueno, estamos siguiendo el rastro todos los días, a un 730 completamente el 018. Se nos prometió que tendríamos este tren antes de finalizar el mes de abril, antes de que fuera la campaña electoral. Ese tren ya estaba disponible y no quisieron traerlo a Teruel. El presidente de Renfe en aquel momento, Isaías Taboas, una pregunta de un periodista del diario de Teruel, pues con la boca pequeña dijo, sí, el 730 vendrá a Teruel, sí, pero no dijo fecha, ni cómo, ni cuándo. Lo que se dice es que están previstos nuevos trenes de Talgo de alta velocidad, que son los Abril y los 106, lo que pasa es que llevan 2 años de retraso. Sí que parece que esos trenes van a estar a final de año ya operativos, y ahí ineludiblemente uno de esos 730 tiene que venir. El plan director es Sagunto Teruel-Zaragoza. El 1 de abril de 2017 se hizo una movilización muy importante aquí en Teruel. Bajamos a Valencia vestidos de modernistas y cogimos el tren y llegamos hasta Zaragoza. Aquí en la estación de Teruel había más de 5.000 personas esperándonos. Y justo ese mismo día, sábado por la tarde, salió una nota del Ministerio diciendo que calificaba de fundamental y estratégico el eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto, comprometiendo una inversión plurianual de 386 millones de euros, IVA incluido. Se constituyó una comisión de seguimiento en la cual había representantes políticos del Gobierno de Aragón, de la Generalitat Valenciana, Confederación de Empresarios, directores generales de la DIF, de Renfe, etc. Y se dijo que estas reuniones serían cada 3 meses para establecer un cronograma y saber exactamente cómo se iban a desarrollar esta obra de remodelación. Pues bien, esta comisión de seguimiento se ha ido reuniendo periódicamente. Cada 3 meses se tenía que haber reunido 20 y tantas veces, solo se ha reunido 4, la última vez fue hace más de 2 años. Y pues ¿qué función tenía? Pues que como se hizo un cronograma, pues ver si el cronograma se iba cumpliendo o no. Se han hecho cosas, el tren tierra, se ha hecho también que los ejes de los vagones pasen de 20 a 22,5 toneladas, se ha conseguido también reparar puentes, taludes, trincheras y también pues digamos lo que es que se está pendiente de hacer todavía, los gálibos de los túneles y la electrificación, aparte de cambiar también traviesas, ponerlas polivalentes y raíles. Pues bien, todo esto se ha hecho, aunque los foros de logística dicen que en una misma vía única, aunque esté electrificada, lo que es compaginar viajeros y mercancías, dicen que es difícil y hay quien dice que es incompatible. En la realidad es que en este marco que tenemos nosotros, de este plan director, de como se tenía previsto hasta de ahora, pues se tiene previsto que hasta que no sea el año 27, previsiblemente dentro de 5 años, pues no estará finalizado. Bien, a pesar de tantas y tan notables mejorías, pues la verdad es que no se ha producido una disminución del tiempo de recorrido real entre Zaragoza y Valencia. Comparando mismos trenes 599, que son unos buenos trenes, con el mismo número de paradas, la vía tiene el mismo trazado, tiene las mismas pendientes. En el año 2010, Valencia-Zaragoza se hacían 4 horas y 30 minutos. En la actualidad se hace en 5 horas 15 minutos, 45 minutos más. O sea, esto pues la verdad es que difícil de justificar e imposible de entender. Entonces, en estos 3 últimos años, el Movimiento Ciudadano y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril han denunciado
que se podría mejorar, y esto habréis estado en ruedas de prensa, se podría mejorar 1 hora el trayecto entre Zaragoza y Valencia, pues simplemente haciendo unas pequeñas adecuaciones de horarios entre Teruel y Zaragoza y cambiando la señalización NAB entre Caparrates y Sagunto. Pues bien, entre Caparrates y Sagunto hay una única señalización. En Renfe hay 3 tipos de señalizaciones de velocidad: la N, la A y la B. La N es la más lenta y la B es la más rápida de todas. Entonces, ¿qué significa? Pues que si tenemos una sola señalización, que es la N, y a la salida en Caparrates pone una N, hasta que no llega a Sagunto, pues tenemos que esa N es la que va a marcar la velocidad de todos los convoyes, sea un mercancías con 950 toneladas o sea un 599 que puede llegar a andar hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, ante la persistencia de esta falta de señalización y no atender nuestras demandas, pues presentamos aquí, que conoceréis, una rueda de prensa apadrina una señal que dijimos, ya que la DIF anda fastidiado de dinero, que solo en soterramientos tiene un déficit de 7.000 y pico millones de euros, Pajares se gasta 4.500 millones de euros, entiendo que tiene el cajón vacío, ¿no? Pues propusimos apadrinar una señal y la verdad es que eran 44 señales y que se cogían con unas bridas con tornillos métrica del 8, que es 4 tornillos, 4 agujeritos, se colocaban allí, y donde está puesta la señalización de la N era poner las otras señalizaciones. Pues mandamos cartas, como recordaréis, a todo el mundo, y la verdad es que nos contestaron de Presidencia de Adif. Y nos contestaron, la verdad es que la carta fue amable, agradecieron nuestra iniciativa, pero desestimaron nuestro ofrecimiento, ya que decía que la colocación, casi leo textualmente, porque para que nadie diga que es que decimos cosas que no son ciertas, que su colocación contravendría la mejoría del tiempo de viaje por solapar actuaciones ya planificadas y en ejecución, ampliación del gálibo en los túneles, electrificación, y que una vez finalizadas estas actuaciones se implantarían las señales en su ubicación definitiva en los postes de catenaria, probablemente dentro de 5 años. El servicio ferroviario entre Teruel y Valencia, con salida de Teruel por la mañana y regreso por la tarde de Valencia, era un recorrido que se hacía en tren de una manera bastante habitual por los turolenses que querían bajar a Valencia por la mañana, volvían por la tarde, hacían las gestiones en Valencia, subían. Tuvieron una idea genial para facilitar los viajeros, y era ponerlos a días alternos, es decir, que tú podías bajar lunes, miércoles y viernes y podías subir martes, jueves y sábado. Con lo cual, claro, con esta idea genial, pues de 16.000 viajeros año pasó al año siguiente a 2.700. O sea, no hace falta ser muy espabilado para ver qué es lo que pasa cuando tú quieres echar a los viajeros del ferrocarril, como es la intención. Yo lo he dicho muchas veces, viajeros y mercancías son incompatibles, la vía esta la están promocionando para mercancías, hay que echar a los viajeros del ferrocarril, lo están consiguiendo. Entonces, coincidiendo además con la pandemia, pues este tren que funcionaba días alternos lo suprimieron, pero no se ha vuelto a poner, no se ha vuelto todavía a funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un problema que dicen de financiación entre el Gobierno de Aragón y Renfe, porque que si es de obligado cumplimiento un servicio de OSP que se denomina, que si pago yo, que si no, que me tienes que pagar más dinero. Bueno, la cuestión es que en septiembre del 21 se reunió en el Ministerio el presidente Lambán con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y con la secretaria de Estado, Isabel Parque. Y entonces allí pues consensuaron los tres una nueva modalidad textual de transporte a la carta a demanda y digitalizada, que estaría disponible en 4 meses y que consistiría en sustituir los servicios ferroviarios por un servicio de autobús y taxi. Firmaron un contrato por 3 años y el Ministerio asumía algunos gastos del Gobierno de Aragón. Lambán se mostró satisfecho con este compromiso y recordó, textual: cuando los ciudadanos lo conozcan, verán que salen ganando, aunque haya reticencias por ese sentido romántico del ferrocarril. Este equipo ministerial lo va a seguir aplicando y no es una solución para Aragón, sino para España. O sea, fantástico. 2 años después estamos sin tren, sin bus y sin taxi. La línea ferroviaria que va de Cella a la plataforma logística del aeropuerto, esta es del Gobierno de Aragón, y digamos, todo lo que tiene que ver con vertebración del territorio pues está incluido ahí, tanto el aeropuerto como esta vía. Tiene 11 kilómetros de longitud, finalizó
en el 2011, que hace 12 años que se hizo, con un costo de 16 millones de euros. Y el apartadero de Cella, que es el que tiene que dar entrada a la plataforma logística y al aeropuerto, tiene que tener 750 metros. Pues ¿sabéis al final ese apartadero quién lo ha pagado? La Autoridad Portuaria de Valencia. A mí personalmente me daría vergüenza ajena que algo que pertenece al Gobierno de Aragón, el acceso lo haya tenido que asumir y pagar la Autoridad Portuaria de Valencia. Una plancha de hormigón de 450 metros, entonces ahora tiene que tener 750 metros. No había acceso para camiones, están haciendo la vía, fijaros, desde los años que se hizo, y simplemente desde que se empezó el proyecto hasta que se han iniciado las obras, que ha sido hace unos meses, han pasado 7 años. 7 años para hacer un proyecto de un acceso que creo que son 400 metros y luego ampliar la plataforma de hormigón. 7 años. El ramal que va, esto es todavía mucho más sangrante, el ramal que va al aeropuerto, la vía acaba en una topera, ya sabes, una topera tiene como dos topes, donde si llegas allí el tren choca y no pasa de ahí, llega a 6 metros del perímetro aeroportuario, a 6 metros medidos. Pero la infraestructura del ferrocarril se introduce dentro del aeropuerto varios cientos de metros, la infraestructura. Lo que falta por poner es la supraestructura, es decir, lo que es el balasto, lo que son las traviesas y lo que son los rieles, es decir, los raíles, perdón. Entonces, si eso lo pusieran, que cuesta nada de hacer, tendríamos que el único aeropuerto de España con una terminal ferroviaria de carga sería el de Teruel. Y esto pues lleva exactamente, pues ya digo, pues 12 años que no se ha hecho. En una ocasión vino un directivo de Adif aquí a Teruel y le pregunté que cuánto costaría, cuánto estarían dispuestos a pagar el aeropuerto de Barajas, de Madrid y de Barcelona por tener una terminal de carga ferroviaria dentro del propio aeropuerto. Y me dijo, un cheque en blanco. Pues fijaros, teniendo algo que significa la intermodalidad absoluta, que no hay en ningún sitio del país, en que tú tengas el ferrocarril, que tengas la autovía, que tengas el aeropuerto, todo eso junto, sin problemas de espacio. Cuando el aeropuerto de Teruel es el de mayor proyección industrial de Europa, pues está totalmente bloqueado, y este bloqueo sí que pertenece exclusivamente al Gobierno de Aragón. En noviembre del 2018, la Fundación Transpirenaica, cuyo presidente era el consejero José Luis Oro, encargó un estudio sobre el impacto de la implantación de una línea ferroviaria de altas prestaciones en Teruel. Nosotros le exigimos mucho el que se hiciera este estudio, porque todo el mundo cuestiona la viabilidad. O sea, entre el Cantábrico y el Mediterráneo ha funcionado siempre, es obvio, pues lo dijimos. Vamos a insistir. Entonces pidió ese estudio sobre el impacto, fue adjudicado el contrato a la Universidad de Cantabria en mayo del 2019, un plazo de ejecución de 6 meses, y la verdad es que todavía estamos esperando el resultado. Lo hemos solicitado a la consejería en más de 10 veces sin tener respuesta. Entonces lo que estamos pendientes ahora es a través del portal de transparencia qué pasa con ese estudio informativo, ese estudio de viabilidad, de impacto de esta línea de altas prestaciones. Yo personalmente creo que está sin hacer. En definitiva, el Gobierno de Aragón pues mira hacia el norte, sobre todo hacia el Canfrán, ahí sí que mira mucho, se expone mucho, sobre todo nuestro consejero de vertebración del territorio, mira también al este, hacia Cataluña, se preocupa mucho por el ferrutage entre Algeciras, Madrid y Zaragoza, pero el ferrocarril del sur de la comunidad para el Gobierno de Aragón no existe. Yo finalmente acabaría diciendo que, viendo las cosas del ferrocarril, importantísimo dentro de nuestra comunidad, importantísimo en la provincia de Teruel, pues evidencia de que es imprescindible estar en Madrid, estar donde se toman las decisiones, porque que Teruel esté en el Parlamento es garantía de trabajo, es garantía de continuidad y es garantía de reivindicación.